Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a un nuevo encuentro de nuestro ciclo de formación exterior, organizado por la Federación de Izquierda Unida en el Exterior, tras un breve parón que hemos tenido, que como sabéis, durante este proceso de desconfinamiento hemos pasado de una periodicidad semanal a una periodicidad ya más ad hoc, ¿no? Conforme nos van saliendo las oportunidades de conocer a nuevas personas que nos pueden traer algunas ideas, ¿no? Y algunos elementos para aportarnos como emigración y también como ciudadanos y ciudadanas en general. Mi nombre es Juan Blanco, soy corresponsable de comunicación de Izquierda Unida en el Exterior, que para quienes no la conozcáis, es la Federación de Izquierda Unida para las personas que estamos residiendo fuera del Estado español. En esta ocasión voy a ser yo el encargado de conducir esta charla, que como sabéis ha estado precedida de otras sobre temas que nos afectan como emigrantes o como ciudadanía, como son el voto rogado, el crecimiento de la extrema derecha en Europa, el feminismo y la lucha LGTBI o la despoblación. Todas estas charlas las podéis ver de nuevo en nuestra web iuexterior.org o en nuestros perfiles de Facebook y YouTube en redes sociales, que podéis encontrar buscando Izquierda Unida Exterior, IU Exterior, en las redes que queráis, ¿no? En esta ocasión contamos con una invitada muy especial con la que vamos a tocar de lleno un tema que nos afecta mucho como emigrantes. Se trata de Ana Fernández Asperilla. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Ana Es un es, placer estar con vosotros. igualmente, Ana es directora del Centro de Documentación de las Migraciones de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras, que es una fundación que en IO Exterior la conocemos muy bien. Además, recientemente ha celebrado su 25 aniversario, por lo que también le hacemos llegar a través de Ana nuestra felicitación a todas las personas que trabajáis allí. Decía que en IO Exterior conocemos muy bien la fundación, porque gracias a su trabajo pudimos saber de la problemática de trabajadoras y trabajadores desplazados a Holanda con empresas de trabajo temporal y conocer también las condiciones precarias de primera mano en una visita que acabó plasmada en una petición que hicimos llegar al Parlamento Europeo. Ana es, además, doctora en Historia Contemporánea y profesora asociada a la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy está aquí para presentarnos un libro que tenemos por aquí, que se titula Emigrar después de la crisis, crecimiento económico y nueva migración española. Ana es especialista en migraciones por causas laborales y es autora además de medio centenar de monografías, capítulos de libros y artículos sobre este tema, por lo que os invitamos encarecidamente a que hagáis uso del chat en nuestro perfil de Facebook para dejarnos vuestras preguntas y mis compañeras me las irán haciendo llegar para trasladárselas a Ana al final de la charla. Sin más, comenzamos, si te parece, con la primera pregunta, que es ¿qué os inspiró para adentraros en la aventura de escribir este libro? Porque yo imagino que no fue por espíritu aventurero, ¿no? No, no fue por espíritu aventurero. Bueno, primero quiero volver a reiterar mi agradecimiento de que me hayáis invitado a esta charla y a este ciclo formativo de Izquierda Unida en el Exterior. No fue por un afán aventurero, nosotros llevamos dedicándonos a estudiar desde la Fundación Primero de Mayo, a estudiar la emigración española desde hace 25 años, efectivamente, en la Fundación Primero de Mayo se creó hace un cuarto de siglo el Centro de Documentación de las Migraciones y uno de sus objetivos fue precisamente avanzar en el conocimiento de lo que era la emigración española. Y en ese sentido, pues este libro forma parte de una larga trayectoria de estudios donde hemos abordado, antes de comenzar, hemos estado un poco charlando y tú me hablabas de un libro que ya muy viejo, muy viejo, que escribimos en 2006, sobre la migración española en Bélgica, y en esa trayectoria de estudios pues abordamos a partir de 2008 varios trabajos que están colgados en la web de la Fundación Primero de Mayo sobre una nueva oleada migratoria de españoles al exterior que estuvo ligada a la crisis económica de estos años del 2008 y de 2007 y de 2008.
Y después de abordar esa emigración de la crisis, de los años de la crisis, una nueva coyuntura económica con una recuperación de la economía nos llevó a dar continuidad a esos dos estudios y abordar la emigración en un periodo ya de crecimiento económico. Y este es un poco la explicación de este trabajo. En el libro que he tenido el placer de leerme, habláis de lo que denomináis la nueva migración, ¿no? Un fenómeno que se diferenciaría de estas oleadas migratorias previas producidas por el exilio republicano tras el golpe de Estado, ¿no? La guerra de España, la represión primero y luego las migraciones económicas de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? ¿En qué consiste esta migración y en qué se diferencia de estas migraciones previas? ¿Estamos hablando de esa juventud talentosa emigrada, como algunos partidos políticos se empeñan como en caricaturizar, o de qué estamos hablando? Y sobre todo también me gustaría saber qué papel juega la mujer en esta nueva migración. Estamos hablando de una emigración, de un ciclo migratorio nuevo que rompe un poco el discurso de lo que había sido desde los años 80, desde mediados de los años 80, digamos, la dirección de los movimientos migratorios en España. De repente, tras la crisis de 2007-2008, se inicia una nueva salida de personas, de españoles, en busca de empleo, básicamente, porque la crisis es muy dura. Es verdad que durante los 2 años que continúan a la crisis hasta 2010, la gente intenta en España no volver a utilizar la inmigración como un recurso para encontrar un empleo, pero finalmente a partir de 2012 empieza a producirse un cambio y las salidas desde España, bueno, pues superan a la llegada de personas, ¿no? Entonces es una salida de trabajadores en busca de empleo, de personas que quieren buscar un espacio en el que poder desarrollar una carrera profesional que era imposible en España por los efectos que tuvo la crisis. Y es una emigración de carácter sociolaboral que poco tiene que ver con la emigración del siglo XX, en el sentido de que es un perfil completamente nuevo, aunque hay un elemento que las une y es que los españoles se marchan por la imposibilidad de encontrar un empleo con unas condiciones salariales y con unas condiciones laborales dignas. Este es el elemento que une ambos procesos migratorios, pero yo creo que los perfiles son muy diferentes. Son muy diferentes de esa emigración económica y es un perfil también muy diferente de la emigración que tuvo lugar inmediatamente después de la guerra. Es un perfil muy diferente porque es un perfil mucho más complejo. Es un perfil que es el resultado también de la propia trayectoria de nuestro país, ¿no? Porque en este flujo migratorio de la nueva migración, le llamamos nueva inmigración para digamos, diferenciarla de esa emigración que todavía está presente. Todavía hay muchos emigrantes españoles que emigraron en el pasado siglo por motivos económicos, pero que ahora, bueno, pues es una emigración distinta, por eso le hemos llamado nueva migración. En este nuevo ciclo migratorio van a salir, en primer lugar, los principales protagonistas de este nuevo ciclo migratorio son inmigrantes que se han ido asentando en España antes de, bueno, pues antes de 2007, ¿no? Desde, yo creo que entre 2002 y entre el año 2000 y 2007, pero incluso antes, ¿no? Ellos van a ser los principales protagonistas de las personas que primero se marchan de este país. A continuación se van a marchar lo que son los españoles nacionalizados, y en último término van a hacerlo los españoles nativos. Entonces es un perfil más diverso en este sentido, ¿no? No es un perfil tan homogéneo como el que caracterizó la inmigración de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, esta es principalmente las características de esta nueva emigración. Si quieres, puedo hablar un poco de los destinos de esta nueva emigración. No sé si eso... estos españoles se marchan básicamente a Europa y hay algunos cambios en relación a la emigración anterior, porque ahora el destino principal es Gran Bretaña, Francia, Alemania, dentro de Europa,
Y también Estados Unidos y Ecuador. Estos son los principales destinos. Aunque también hay otros destinos como Rumanía. Está la salida a Ecuador y a Rumanía tiene más que ver con una emigración de retorno de estos emigrantes que han llegado a España, inmigrantes que han llegado a España, que se han asentado, han estado viviendo y como consecuencia de la crisis y de las circunstancias de la crisis tienen que retornar a sus países o reemigrar. Y en cuanto al papel de la mujer, estábamos hablando, leía en el libro, ¿no? Que porcentualmente están más o menos similar, ¿no? Emigran tanto mujeres como hombres, ¿no? Decían. Pero hay un nuevo rol, ¿no? En el papel de la mujer, como que ella tiene un protagonismo que no es el clásico de la pareja que se iba con el marido, ¿no? Sí, sí, la verdad es que esta nueva inmigración, que es una inmigración, digamos, mucho más cualificada que lo que fue la inmigración del pasado siglo, que era una inmigración eminentemente descualificada, la universalización de la enseñanza y la democratización que este país ha experimentado, pues da lugar a unas generaciones mucho más formadas, y esto se traduce y se refleja también en el perfil de estos nuevos emigrantes, que son gente mucho más formada, pero mucho más formada en un sentido más amplio, ¿no? En cuanto a la inmigración, pues las mujeres porcentualmente emigran, digamos, un poquito menos, pero hay una situación casi de paridad y desde luego lo que se produce es un cambio en los discursos y en la, digamos, en la visión de la inmigración femenina. En el pasado la inmigración femenina fue considerada como algo no deseable, como algo peligroso, como algo que de alguna forma cuestionaba muchos elementos de la España de ese momento. Ahora la inmigración, hay un discurso en el que no se distingue, digamos, no hay una distinción entre la inmigración masculina y la inmigración femenina. Las mujeres se han convertido en sujetos migratorios con una entidad semejante a la de los hombres. Y en este sentido, pues se ha roto, como tú decías, ese cliché, esa idea de que las mujeres eran como, la inmigración femenina era como una especie de complemento de la masculina. Hablabas antes del balance migratorio, ¿no? Que se produjo al principio, ¿no? Con la salida primero de los inmigrantes que estaban residiendo ya en España, ¿no? Y que me comentabas cuando tuvimos ocasión de hablar ayer que al fin y al cabo es un proceso migratorio más, ¿no? Porque todas y todos somos migrantes, ¿no? Pero en cuanto al tema de las cifras, quería preguntar por una carencia que habéis constatado en el libro, que es la falta de datos fehacientes, ¿no? Sobre la inmigración, sobre esos perfiles, que es algo que venimos denunciando también desde Izquierda Unida Exterior y colectivos como Marea Granate, que sacó una campaña incluso que se llamaba Cifras Inexactas. Quería preguntarte cuáles son esos datos que echáis en falta y si conocéis algunos países o en otros lugares donde tengan más pormenorizados estos datos. Bueno, yo creo que este es un problema que es un poco histórico, por decirlo. Esta falta de fiabilidad, en cierta forma, de los datos estadísticos en España en relación a la inmigración española ya se dio en el pasado, ya se dio en el siglo pasado. Y ahora se vuelve a repetir, ¿no? Y se vuelve a repetir porque en las cifras del Instituto Nacional de Estadística, que son las cifras oficiales que nosotros hemos manejado básicamente en nuestros análisis, pues lo que constatamos nosotros y otros investigadores, como Amparo González Ferrer o como Carmen Enríquez, bueno, pues constatamos que hay un déficit, que hay un subregistro de migrantes, y este subregistro es un subregistro muy acusado, que tiene que ver con cómo se contabilizan estas personas que salen, porque el PERE y el CERA, que son, digamos, dos fuentes de información sobre la migración española en el exterior, se construyen a partir de los registros en los consulados y en las embajadas. Pero ha habido una tendencia entre las personas que han emigrado en esta nueva emigración a no inscribirse en los consulados y en las embajadas por motivos diversos. El principal es que los beneficios que se obtienen de inscribirse pues son prácticamente nulos, Y además la inscripción en el exterior puede tener efectos perversos desde el punto de vista del ejercicio de derechos como el derecho al voto.
El voto rogado es prácticamente una carrera de obstáculos, donde, aunque consigas sortearlos todos, puede ser que tu voto finalmente no se tenga en cuenta, ¿no? Y entonces esto no deja de colocarte en una situación de ciudadanía de segunda categoría. Pero no es el único derecho que se puede, digamos, poner en peligro como consecuencia de que te hayas ido y te hayas registrado en el consulado o en la embajada. Otros derechos, como es el derecho a la sanidad, que se ha visto muy afectado, muy perjudicado en este periodo que nosotros hemos estudiado, pues también. Entonces, lo que los españoles hacen, o un alto porcentaje de españoles no se registran, sobre todo en el caso de la Unión Europea, no se registran porque pueden llevar una vida cotidiana absolutamente adecuada, sin ningún tipo de distorsión y sin ningún tipo de perjuicio, de cuestión negativa, ¿no? Y luego hay otros elementos que tienen que ver con una cierta burocracia, ¿no? En todas las ciudades no existe un consulado, entonces hay que desplazarse hasta el consulado para realizar allí los trámites. Entonces esto implica, pues algunos elementos que no invitan a la inscripción, y que hacen que esto dé lugar a una cierta invisibilidad de ese fenómeno. Y nosotros pensamos que el fenómeno es un fenómeno mucho más abultado de lo que las cifras del INE, que sí que permiten identificar las tendencias generales, ofrecen. Es un fenómeno, ha habido algunos estudios que nosotros también hemos utilizado. Hay un estudio del INJUVE del año 2014 donde se hablan de unas cifras en las que el 68% de los jóvenes, porque es un estudio sobre la migración de personas jóvenes, no se habrían registrado en los consulados. Pero sin irnos a 2014 y venir más cerca, hay otro documento que es el Plan de Retorno elaborado por la Secretaría de Estado de Migraciones en 2019, donde se habla de que cuando han llevado a cabo una serie de encuentros con la población española en el exterior para articular este plan, cerca del 30% de las personas con las que allí la administración se ha entrevistado y ha tomado contacto para la elaboración de este plan, pues no se habían registrado. Es decir, estamos hablando de unos niveles de falta de registro que pueden estar entre el 20, el 30% y el 70%. Y cuando nosotros comparamos estas cifras con la emigración que se produjo durante los años 60, los años 70, donde también la gente se marchaba, digamos, de manera al margen del Instituto Español de Migración, que era la institución que entonces canalizaba las salidas al exterior, nosotros calculamos que cerca del 50% de las personas que emigraban lo hacían al margen de los cauces oficiales. Es decir, serían podríamos hablar de una inmigración irregular, utilizando un lenguaje o no oficial quizá, ¿no? Entonces, pues aquí creemos que el fenómeno es mucho más abultado de lo que las cifras reflejan. Sí, es muy importante esto que comentas porque se suele romantizar, ¿no?, el fenómeno migratorio español, y para diferenciarlo de la inmigración que nos llega, ¿no?, por el tema de la supuesta irregularidad, como mitificando que los españoles nos hemos ido, los españoles y las españolas, de manera completamente regular, y efectivamente no ha sido así, ¿no? Te quería preguntar precisamente, hablando de retorno y de las cifras que estamos hablando, ¿no? Que leíamos en vuestro libro que cómo hay cifras discrepantes, incluso dentro del propio INE, respecto al PERE, FERA, etcétera, los diversos índices que hay. En las últimas informaciones que se han publicado sobre el balance migratorio, ¿no?, salía un balance migratorio positivo. Es decir, que retornaba más gente de la que emigraba. Pero ¿hasta qué punto es cierto ese retorno? ¿Se está produciendo de verdad ese retorno o hablamos de que hay una trampa en las cifras y quizá un discurso excesivamente triunfalista? Bueno, yo lo que creo es que está retornando, está llegando de nuevo la inmigración a España, se está produciendo, se está activando, que estuvo paralizada durante los años de la crisis, y ahora se está activando.
Y puede ser que muchas de estas personas que se marcharon estén retornando a España, muchos de esos emigrantes que fueron personas que estaban aquí estabilizadas, que estaban aquí, llevaban muchos años y se habían instalado en España, pero la crisis fue tan dura que se marcharon fuera. Entonces, yo creo que las políticas de retorno no podemos todavía tener, digamos, no podemos hacer un balance muy definitivo porque son todavía datos provisionales y a mí me parece prematuro llegar a alguna conclusión en este sentido. Yo tengo la impresión de que las políticas de retorno tienen una incidencia más bien pequeña, esa es la impresión que nosotros hemos sacado como consecuencia del estudio que hemos hecho. Es precisamente una de las conclusiones a las que llegábamos en nuestra jornada sobre por un retorno digno, que fue una campaña y un documento que presentamos como Izquierda Unida Exterior precisamente para esto que nos cuentan, ¿no? Para denunciar cómo ese retorno, en los casos en los que se estaba produciendo, se estaba produciendo de manera temporal y sin un largo plazo, ¿no? Que tenían un impacto muy, muy limitado estos planes de retorno. Últimamente leíamos también en prensa algunos artículos publicados respecto al retorno parcial, ¿no? Que se está produciendo con la crisis del coronavirus, de la COVID. Por un lado, la imposibilidad de muchas y muchos migrantes para poder volver a España para estar con sus familias o disfrutar del sistema de salud por temor, responsabilidad, etcétera. Pero también estábamos viendo los fenómenos de otras personas que decían que una vez que habían vuelto se estaban planteando ya quedarse, ¿no? Y no volver a emigrar. ¿Crees que actualmente se dan las condiciones para esa vuelta o nos podemos encontrar en este caso con lo que llamamos la remigración? Es decir, que esas personas que han vuelto a España en un momento dado vayan a volver a tener que emigrar. Bueno, es que toda migración lleva implícito un proyecto de retorno, yo creo, ¿no? A tu país. Entonces, hay un componente personal, individual, que es muy difícil abordar, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado yo creo que las circunstancias económicas y el mercado laboral español, pues hay algunos elementos que no fomentan ese retorno, creo yo. Nosotros lo analizamos en nuestro libro. España es un país estupendo para venir de vacaciones. Hay un montón de cosas positivas, pero tenemos algunas cosas pendientes de solucionar. Y tenemos algunas cosas en las que deberíamos equipararnos a otros países europeos. En términos generales, yo creo que esta es una lectura que se da, que es un país al que a mucha gente le gustaría quedarse aquí a vivir, pero hay también una lectura, sobre todo porque cuando se han conocido otros ambientes laborales, bueno, pues cuando se ha vivido en Inglaterra o cuando se han vivido en Bélgica o en Francia o en otros países, que son más positivos, ¿no? En términos salariales y en términos de condiciones generales de trabajo. Y yo creo que en ese sentido los años de la crisis han sido unos años de degradación de las condiciones salariales y de las condiciones laborales, de rebaja salarial bastante generalizada, motivadas pues por las políticas de la reforma laboral, que han provocado un empobrecimiento de la sociedad española, un incremento de la desigualdad, una bajada generalizada de los salarios. Todos estos elementos de alguna forma siguen estando presentes en el contexto laboral español, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los elementos, ¿no? Y luego hay otra cuestión a la que antes no te he contestado, y es que tú me hablabas de si los emigrantes españoles respondían a un perfil de gente muy hipercualificada. Bueno, yo creo que los emigrantes que han salido en esta nueva emigración, como la llamamos, son gente que está más cualificada, pero que responde a una mayor diversidad de gente muy cualificada, gente con cualificaciones medias y gente con menos cualificación o con bajas cualificaciones. Yo creo que esto es algo que está ahí. Y entonces, en este sentido, pues el mercado de trabajo, aparte de todas estas características de las que yo hablaba antes,
es un mercado de trabajo en el que los puestos más cualificados, digamos, son menores de los que se ofrecen en otros países de Europa y de la Unión Europea. Entonces, esto es un elemento que puede hacer que muchas personas decidan no volver a España. O también que muchas personas vuelvan a España y que se encuentren con un panorama que no les satisface laboralmente y que decidan reemigrar. Cambiando un poco de tercio, pasamos, si te parece, a un tema que nos preocupa mucho las personas que estamos viviendo fuera, que también se está viendo en España, ¿no? Que es como el crecimiento de la extrema derecha, ¿no? De unas ciertas tendencias antimigratorias, que estamos viendo casos en Alemania, los hemos visto, pero vamos, que también se están produciendo en España, ¿no? Pero en vuestro libro habláis precisamente de los riesgos que entraña la percepción negativa de la migración que algunos políticos como Pablo Casado o esta extrema derecha han popularizado, ¿no? Con afirmaciones como que los inmigrantes vienen a consumir nuestros derechos, nuestro estado del bienestar, a disfrutar de él, que quienes vivimos fuera sabemos precisamente que no es así, que lo que hacemos es contribuir a la riqueza de los países, ¿no? O trasladar incluso la percepción de que en España estamos siendo invadidos por migrantes, cuando porcentualmente estamos a niveles que están incluso por debajo, ¿no? de otros Estados miembros de la Unión Europea, por ejemplo. ¿Cómo se podría contrarrestar ese discurso tan peligroso? Bueno, pues desde luego haciendo pedagogía y desde luego combatiendo este discurso. Es un discurso difícil porque está muy mediatizado por las circunstancias de la crisis. En el caso de España, la crisis que ha afectado mucho a la población ha sido más que en otros países europeos, pues digamos que ha generado un caldo de cultivo más positivo para, en ese sentido, para ser más poroso a este tipo de discursos, ¿no? Este tipo de discursos tóxicos, este tipo de discursos xenófobos, que como bien dices, insisten en la idea de los inmigrantes. Es una especie de construcción de una imagen muy estereotipada en la que los inmigrantes aparecen efectivamente como una especie de depredadores natos de los recursos del estado de bienestar, aparecen también como delincuentes. Hay una idea de la construcción de una imagen de los migrantes como delincuentes de manera absolutamente indiscriminada. Luego, un tercer elemento que yo creo que forma parte de este discurso tóxico, que es la tercera parte de este discurso tóxico, es lo de que constituyen un peligro para salvaguardar una suerte de pureza de nuestra cultura, ¿no? Estos son los tres elementos que yo creo que conforman este discurso tóxico, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que relajarse en este sentido, que es un discurso que hay que combatir. No sé si se puede hablar porque de neofascismo o de posfascismo. Hay algunos autores que consideran que es mejor utilizar el término de posfascismo para esta nueva versión de esta derecha radical, pero hay que también articular, ¿no? Hay que articular una estrategia, hay que, de alguna forma, creo que habría que revivir una suerte de cultura antifascista, de valores del antifascismo, de recrear, de construir y de poner en valor esta cultura antifascista que fue capaz de derrotar al fascismo en la década de los años 30. Es decir, no recrearse en el pasado, no, pero sí utilizar esos recursos del pasado y esos instrumentos del pasado, vamos, del pasado en el sentido de cultura democrática, de cultura pacifista y de cultura abierta, de cultura cosmopolita para enfrentar a estos otros discursos que están basados sobre falacias y sobre... Y luego también yo creo que hay otro elemento, y es que hay que recuperar a ciertos sectores en los que han estado abandonados en los discursos, ¿no? En los discursos de la izquierda o de cierta izquierda, pues los trabajadores han estado ausentes. Entonces, esto es algo que ha ido calando también en la lectura política de las clases populares, de los trabajadores, esta ausencia, sobre todo del discurso de la socialdemocracia, ¿no?
Como siempre decimos, es complicado porque el público, digamos, el electorado al que aspira la extrema derecha es el de las clases populares precisamente, ¿no? Pero las soluciones que proponen son fáciles y sencillas, culpabilizar a la inmigración, como antes se culpabilizaron otros colectivos, y para nosotros, para la izquierda, para nosotros y nosotras es más complicado explicar cuáles son las causas, ¿no? De los problemas que esas clases populares sienten, pero sí, coincido completamente contigo en que tenemos que reivindicar la cultura antifascista en estos momentos y hacer muchísima pedagogía, ¿no? Porque ese discurso xenófobo o de extrema derecha bebe de afirmaciones, ¿no? O de mitos como el que denunciaba nuestro compañero Iván de Leipzig en un vídeo que se llegó a hacer viral, es que España es un país de inmigrantes, cuando lo que creemos desde el exterior es que España ha sido desde siempre, desde el exterior creemos que es un país de inmigración, ¿no? ¿Somos realmente, como dicen estas personas, estos discursos, un país de inmigrantes o más bien de migrantes? ¿Se está produciendo verdaderamente ese retorno de la migración o seguimos saliendo? Yo creo que hay un poco que quizá que deslindarnos de ciertas visiones del pasado, ¿no? Porque o éramos un país de migración o éramos un país de inmigración, ¿no? O una cosa o la otra, cuando en realidad éramos las dos cosas. Éramos un país que tenía 1.000.000, desde 2009 a 2019 ha crecido el número de personas, de españoles que viven fuera, en 1.000.000 de personas. Ha pasado de 1.500.000 ha pasado a 2.500.000. Entonces, es un porcentaje de población pues importante, es un volumen de población importante. No podemos decir que somos un país de inmigración exclusivamente. Somos un país, somos un espacio geográfico donde las personas salen y vienen, y no es un elemento negativo, sino todo lo contrario, es un elemento positivo en el sentido de que la movilidad aporta muchas cosas, enriquece la cultura, frente a esa idea de que la cultura hay que protegerla como si fuera una especie de, no sé, las culturas se enriquecen del contacto con otras culturas, ¿no? Y se proyectan, y se lanzan más allá de los espacios geográficos en los que se supone que están constreñidas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que plantear es una idea más acorde con lo que es la nueva realidad, o sea, la movilidad, es algo que está incorporado en nuestras vidas en unos porcentajes mucho más elevados de lo que pudo estar en la generación de mis padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa movilidad hay que normalizarla, pero la movilidad en todos los sentidos. Nos iremos en algunos momentos, vendrá gente en otros, nos iremos y vendrá gente a la vez. O sea, es una cosa más compleja. Yo creo que España se presenta como un espacio geográfico donde tienen lugar todas esas movilidades. También las movilidades, se está hablando constantemente de la España vaciada, de la gente que abandona las zonas rurales y se marcha a las ciudades, ¿no? O sea, hay una movilidad que es más compleja y que está muy interrelacionada. Efectivamente, sí, esos son temas el de la despoblación que lo tenemos también muy trabajado y de hecho tuvimos una charla recientemente en este ciclo también de formación sobre ese tema, cómo conjugar, ¿no? Los procesos migratorios con la despoblación. Para quienes nos estéis escuchando o viendo en estos momentos, os recuerdo que podéis dejarnos las preguntas en los comentarios, intentaremos cubrirlas todas sin excedernos demasiado en el tiempo, pero ya nos están llegando algunas, si te parece voy a ir haciéndotelas. Jaime nos pregunta, dice, la comunidad española en el exterior es, en comparación con otros países, relativamente reducida, siendo en torno al 5 o 6% sobre el censo total del país. Sin embargo, los flujos de población hacia el exterior son grandes. ¿Significa que los datos no son exactos? ¿Significa que hay un flujo de retorno paralelo al flujo migratorio y que la comunidad española en el exterior no termina de arraigarse, de quedarse por completo, como pasó con los Gastarbeiter que retornaron, que son estos trabajadores invitados que emigraron en los años 60-70, invitados por Alemania para cubrir estas necesidades? Yo creo que una parte de la gente que se ha marchado fuera de nuestro país va a quedarse definitivamente aquí,
porque como decía antes, aunque toda inmigración conlleva un proyecto de retorno, pues las circunstancias vitales, la integración laboral, formar una familia fuera, que tus hijos empiecen a incorporarse al sistema educativo, son elementos, digamos, que pueden contrarrestar ese afán, ese proyecto de retorno a España. Entonces yo creo que habrá personas que regresarán y habrá personas que definitivamente decidan quedarse en los países en los que a los que han emigrado, porque lo que también nosotros hemos constatado es que las posibilidades de promocionarse laboralmente, el sentirse cómodo en el ambiente de trabajo de los países a los que se ha emigrado es un elemento que no invita sobre todo a regresar a España. Entonces yo creo que se darán todas las circunstancias, incluso gente que vuelva y que experimente un regreso fallido y que vuelva a reemigrar. Sí, precisamente por eso, como conocemos este fenómeno de la remigración, por el que te preguntaba antes, una de las reivindicaciones que hacíamos en nuestro documento por un retorno digno es que se le promueva la asistencia psicológica incluso para las personas que retornan, ¿no? Precisamente para que puedan tener un encaje en ese nuevo proceso migratorio que es instalarse en el país del que uno se fue y que no es el mismo al que retorna, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace Luis. Dice: muchas gracias por la charla. Entre los años 2011 y 2015, los migrantes españoles registrados en Alemania aumentaban a razón de 10.000 por año. Dice: ¿crees que podríamos vivir una nueva ola migratoria de estas dimensiones en los próximos años? Perdona, es que no he oído, solamente no he oído toda la pregunta. He oído que... Sí, la repito, que si crees que se podría producir... fallo en el sonido. Sí. Si crees que se podría producir una nueva oleada migratoria ahora como consecuencia de la crisis económica que es de esperar que se suceda tras la crisis de la COVID, ¿no? Entiendo que se refiere a eso la pregunta. Sí, bueno, yo creo que efectivamente las consecuencias de la pandemia van a ser bastante duras probablemente para nuestra economía, ¿no? Y para nuestro empleo. Pero creo que también que las políticas que se están articulando no tienen nada que ver con las políticas del anterior gobierno del Partido Popular. Creo que ahora hay unas políticas que están intentando proteger a la gente. Entonces, en ese sentido, yo quiero ser un poco optimista, porque mientras que las políticas del Partido Popular fueron unas políticas que fomentaron la inmigración, que construyeron un discurso absolutamente, en términos absolutamente positivos, de lo que era la salida al extranjero, obviando que no era una salida voluntaria, sino que era una salida absolutamente forzada por las circunstancias económicas y por la falta de perspectivas laborales. Yo creo que ahora el gobierno no está optando por este tipo de políticas. La inmigración durante el gobierno del Partido Popular formó parte de la política de empleo porque era una forma de rebajar los elevadísimos niveles de desempleo que sufría este país. Yo creo que ahora las políticas, hay un cambio en esta política también, con la llegada primero del Partido Socialista y, bueno, básicamente con la política que articula de migración el Partido Socialista, el primer gobierno del Partido Socialista, es una política que está orientada hacia el retorno, precisamente. Entonces, yo creo que esto, unido a las medidas que el actual gobierno está adoptando, yo creo que van a evitar una salida tan masiva como la que se produjo como consecuencia de la crisis del 2008. Precisamente en ese sentido, ¿no? Tuvieron cierta polémica. Esperar que sea así. Sí, esperemos que sí, por nuestro bien. Pero decía que precisamente en ese sentido se desató una cierta polémica por unas declaraciones de nuestro coordinador general, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acerca del el turismo, ¿no? De la industria del turismo en España y la precariedad que tiene con respecto a otros países, otros Estados miembros de la Unión Europea, y hacía el símil, ¿no? Entre un camarero que trabaja en España no tiene por qué estar menos cualificado que un camarero, por ejemplo, o una camarera que trabaje en Alemania, sino que simplemente allí el sistema sí
es más productivo, está más preparado para estructuralmente para acoger a ese mercado laboral, ¿no? Que era de lo que hablabas antes, ¿no? De las condiciones en las que se desempeñan estos puestos de trabajo. Preguntan también por aquí sobre la cultura, la mención que has hecho anteriormente a que la cultura se enriquece con la emigración, ¿no? Y preguntaban si nos podías recomendar algunas películas, documentales, etcétera, que estén relacionadas con la diáspora española. No sé si tienes ahora alguna que se te venga a la mente. Bueno, hay películas clásicas que, bueno, pueden ser como de las famosas españoladas, ¿eh? Sí. La de Vente a Alemania, Pepe, pues es una película que construye, que recrea muchos mitos, ¿eh? O sea, aunque está construida en esa lógica de la españolada, recrea muchos mitos de cómo se van los españoles, se van de manera absolutamente irregular al margen de cualquier cauce oficial, ¿eh? Como el tipo de empleos que desempeñan, las elevadísimas jornadas de trabajo que hacen, las condiciones en las que viven, las condiciones de sociabilidad, ¿no? Cómo se reúnen en estas asociaciones, cómo se sigue recreando esa especie de moral, un poco pueblerina, española, ¿no? Esa es una de las películas clásicas, pero luego hay otras películas más actuales de la nueva emigración, que ahora no recuerdo los títulos, la de... hay una en la que está centrada en esta nueva migración, en este perfil de jóvenes hipercualificados, ¿no? Que se marchan a Alemania y se encuentran, bueno, se produce ese encuentro. Es una en la que sale José Sacristán, y José Sacristán representa esa, ¿cómo se llama esa película? ¿Cómo se titula? ¿Volviendo al norte? Sí, puede ser, Volviendo sí. al norte, no lo recuerdo. Sí, algo así, sí. Lo que pasa es Esta que es una de las... Bueno, y luego Sí, sí, dime. está en plan comedia, pero luego está un franco 14 pesetas. Es que creo que doy títulos que son hiperconocidos, ¿no? Sí, 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 pero sí, sí que es cierto que hay películas muy buenas como la de Un Franco 14 pesetas, ¿no? Que retrata más un poco la emigración anterior y bueno, la de Vente para Alemania, Pepe, la recordamos mucho también desde la emigración, la solemos poner de ejemplo cuando se romantiza precisamente el proceso migratorio, ¿no? Efectivamente, Mm. efectivamente. Otra de las cosas que han mencionado, nos pregunta también Jaime, que las causas, cambiando de tercio, las causas de no registrarse en el consulado están, por ejemplo, en la pérdida de derechos, la distancia al consulado y otras casuísticas, ¿no? ¿Crees que que puede haber además un componente psicológico de que la inscripción supone aceptar la condición del emigrante? Esta pregunta es muy buena, la verdad que yo también me la hago. ¿Qué carga simbólica tiene a día de hoy la figura del emigrante? ¿Qué connotaciones tiene personales? Bueno, yo creo que no tiene una connotación tan negativa como tuvo en el pasado, ¿no? Porque a pesar de que la nueva migración se ha marchado por una cuestión, por un problema económico y por una falta de trabajo, yo creo que la imagen de España y de los españoles es una imagen más positiva, ¿no? Porque y esta salida de gente más cualificada, más preparada, con muchos más elementos para integrarse y para prosperar en las sociedades europeas, es un elemento que evita esa connotación negativa o que reduce esa connotación negativa. Yo creo que la movilidad en sí misma es un elemento positivo, pero claro, te marchas de tu país de manera forzada, no te marchas voluntariamente, es ese elemento, digamos, más ser un elemento positivo. La emigración puede entenderse también como una experiencia enriquecedora en la que te permite conocer idiomas, te permite conocer otra cultura, te permite enriquecerte personalmente, y te permite ser una persona mucho más cosmopolita, una persona mucho más abierta, una persona mucho más culta, ¿no? No sé si este componente psicológico del que tú hablas tiene que ver con la propia autovisión de uno como un emigrante, o tiene que ver con el hecho de la percepción del Estado español como un Estado que hasta ahora no protegía, y de que no se podía esperar, digamos, ninguna ayuda. Creo que tiene más que ver con esto.
era con lo que yo decía antes, y con la pérdida de derechos. Si tú te marchabas, al cabo de 3 meses, el gobierno español sabía que tú estabas fuera, si tenías un problema de salud y no habías conseguido, digamos, una contratación formal, y por tanto tener derecho a que la sanidad del país donde estás emigrado te atienda, pues tenías que sufragar tú esta eh, el recuperar la salud. O sea, esta pérdida de derechos que suponía que estuviera registrado en el consulado es un elemento que ha retraído a las personas a darse de alta en los consulados, y sobre todo porque a lo mejor en Europa, en América tiene un componente más positivo de que el consulado tenga conciencia de que tú estás allí, pues puede tener alguna connotación de mayor protección, pero en el caso de la Unión Europea pues no tiene ningún tipo de connotación en ese sentido, ¿no? Y luego lo que he dicho antes, no es solamente la pérdida del derecho a la sanidad, sino la pérdida del derecho o dificultarte de manera extraordinaria el ejercicio del derecho al voto, por ejemplo, ¿no? O, bueno, yo creo que hay esa connotación del Estado español, quizás una connotación demasiado negativa, que es una connotación también muy transversal que sigue pesando en los españoles, esa idea decimonónica de el Estado como un Estado que solamente implica cargas y que no significa una ayuda para el ciudadano. Yo creo que el aspecto psicológico yo lo relacionaría más con esa percepción del Estado español. Sí, que efectivamente... Un Estado poco positivo, poco protector. Y eso se ha acentuado en el caso de la inmigración de manera absolutamente exacerbada durante los años de gobierno del Partido Popular, donde no solamente no se ha cambiado el voto rogado, no se ha movido ni un milímetro del voto rogado, sino que además se han destruido derechos. Ha sido una época de recorte de presupuestos para la inmigración, cuando la inmigración estaba saliendo y se estaba incrementando las comunidades españolas en el exterior. Esto ha venido acompañado de una caída de los recursos destinados a la inmigración, con lo cual se atendía a las necesidades de más personas con menos presupuesto, y de una falta de protección, una sensación absolutamente de desprotección y de pérdida de derechos. Esa es para mí la lectura más. Coincido completamente contigo en ese sentido, porque una de las cosas que venimos denunciando desde Izquierda Unida Exterior es que cuando nos preguntan, ¿no?, que si estamos en contra de emigrar con lo que se puede aprender y lo de los idiomas, enriquecerte culturalmente y todas estas cosas, y decimos, sí, eso está muy bien. El problema está en cuando te ves obligada a emigrar, ¿no? Y que lo haces por necesidad, porque en tu estado no te pueden proveer de un futuro. Nosotras lo que defendemos es que la emigración se produzca por elección, no por obligación, ¿no? Y en ese sentido, pues es súper necesario tener un Estado que nos proteja como emigrantes, que muchas veces nos sentimos bastante olvidados. Y sobre todo en el caso del voto rogado, estamos y seguimos presionando, por desgracia, para las elecciones gallegas y vascas. No se ha podido derogar, pero esperemos que seguimos haciendo y seguimos trabajando en ese sentido a nivel institucional para que se produzca la derogación cuanto antes y a ver si por lo menos para las elecciones catalanas ya lo tenemos derogado, que ahí tenemos bastante trabajo hecho en ese sentido y lo sufrimos como las que más. Otra pregunta que nos llega está relacionada con la crisis de la COVID-19 y la reapertura de fronteras que se está produciendo ahora, ¿no? Se ha centrado toda esa reapertura de fronteras, nos dicen, en el turismo, y fuera de todo ese diálogo se ha quedado la comunidad española, ¿no?, que está emigrada y que quería volver a ver a su familia, por ejemplo. ¿Falta conciencia política y social de la existencia de esa comunidad española en el extranjero? ¿Es simplemente por una cuestión económica del turismo que oculta todo lo demás o es un poco la mezcla de varios factores? Pues, hombre, no sé, yo creo que se ha intentado sobre todo reactivar la economía, ¿no? También por las presiones que está habiendo, por muchas fuerzas políticas, ¿no? Y por la necesidad un poco de ir normalizándonos como país también, ¿no? Entonces yo creo que quizá esa ha sido la primera, y teniendo en cuenta el peso que tiene el turismo en nuestra economía, ¿no? Y también que forma parte de nuestra, es un elemento de normalización.
probablemente la comunidad española se haya sentido olvidada, se haya sentido marginada, pues sí, pero quizá en esto, digamos, se ha priorizado, si por un lado a los que hemos vivido aquí sí que hemos tenido una sensación de que se nos ha protegido, se nos ha intentado proteger, pues yo creo que hay una cierta precaución, que quiero interpretarlo así, ¿no? Que hay una cierta precaución más que un olvido de lo que son las necesidades de la gente que está afuera, de venir a ver a sus familias, ¿no? Porque aquí se han producido situaciones muy, muy dramáticas, ¿no? De gente que ha visto como sus seres queridos, sus padres, se han muerto sin poder despedirse de ellos, sin poder estar a su lado, ¿no? Cuando estaban falleciendo. Entonces yo creo que no quiero pensar, no creo que haya sido el resultado, de verdad, no creo que en este caso sea el resultado de que se han olvidado de las necesidades de la inmigración, de tener que de venir a reencontrarse con su gente y con sus familias. No creo que sea eso. Creo que tiene que ver con esa política de protección, de protección. Yo que vivo en Madrid, aquí ha sido tan absolutamente grave la situación, tan absolutamente dramática, ¿no? Y cada día descubrimos cosas que nos evidencian el dramatismo de la situación, como la gente ha muerto en las residencias, por ejemplo, sin ningún tipo de medicalización, sin ningún tipo de... Entonces eso yo creo que nos hace ser más precavidos. Claro. Nos quedan unas 3 preguntas, vamos a intentar a ver si en el tiempo que nos queda podemos cubrirlas todas, si no, nos perdonáis por favor, que tampoco queremos robarle mucho tiempo a Ana, pero paso a la siguiente, que la hace David, dice, saludos Ana, los consejos de residentes en el exterior somos unos desconocidos y esto hace que, por ejemplo, en Europa haya mucha menos representación en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior que en América, que son dos migraciones muy distintas, ¿no? En Reino Unido intentaremos pasar, dice David, de 1 a 3 CREs. ¿Qué crees que se puede hacer para llegar a tener CREs en Alemania, donde no hay ninguno ahora mismo, o lugares tan emblemáticos de la migración como pueden ser París y que así puedan estar representados? Nos pregunta David. Bueno, esto es algo que tiene que articular la gente que vivís allí, porque supongo que tendrán que organizarse para presentar candidaturas a los CREs, yo creo que es muy importante que se incremente la representación de países tan importantes como Francia o como Alemania. Yo creo que es muy importante, efectivamente, que haya una mayor representación de los países de Europa que tienen unas problemáticas muy, muy diversas, muy diferentes de las de América, son absolutamente diferentes, pero no menos complejas por ello. Por ejemplo, estoy pensando en el caso del Brexit y de las circunstancias que puede traer aparejadas, de los problemas que puede traer aparejados para los españoles. A veces hay una especie, yo creo que de desequilibrio, porque es verdad que los estados de bienestar en Europa, bueno, pues son más protectores que en América, en muchos de los países donde viven residentes españoles en América, en Argentina, en Uruguay, en Puerto Rico, en muchos países, en Venezuela, pero creo que hay una problemática en Europa muy compleja también, que requiere de respuestas y que yo creo que no ha recibido la atención que debiera en los últimos años. Y que tendría que haber un esfuerzo por parte de la gente que vivís allí para organizaros y para presentaros a los CREs, ¿no? Y para conseguir representación y hacer valer y hacer sentir y trasladar sobre todo, porque el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior es un órgano consultivo que para mí la ventaja que tiene es la capacidad de trasladar, ¿no?, problemas a las autoridades españolas y a las fuerzas políticas de nuestro país. Básicamente... Sí, por favor. No, es que creo que está en vosotros, no sé, es muy importante que haya más representación de Europa.
Sí, yo creo. yo me sumo completamente al llamado que haces a que la ciudadanía en el exterior se organice, sea bien a través de los CREs o de partidos políticos, como estamos, por ejemplo, Izquierda Unida y Podemos Exterior, o a través de colectivos apartidistas como Marea Granate, ¿no? Que luchan también por los intereses de la inmigración y por mejorar las condiciones en las que estamos, que toda esa autoorganización y llamada a movilizarse es más que bienvenida, ¿no? Una pregunta que nos hace Eduardo, que da gracias por la charla, ¿no? Dice que si crees que ha sido importante el proceso de reemigración desde el supuesto fin de la crisis a final de 2014 hasta la actualidad. Es decir, ese proceso del que hablábamos de personas que han emigrado pero han tenido que volver a emigrar, perdón, que han retornado pero que han tenido que volver a emigrar. Que sí es importante. Me estás hablando de personas de españoles nativos que han emigrado, que han retornado y que han vuelto a reemigrar. Eso Yo es. creo que es muy pronto para saberlo. Los datos son muy provisionales y digamos que el periodo de recuperación económica es breve y ahora, bueno, pues los efectos de la COVID sobre nuestra economía y sobre nuestro mercado de trabajo van a ser bueno, van a ser acusados. Entonces, yo no me atrevo a plantear que no haya una salida de nuevo y que no haya gente que vuelva y que tenga que volver a remigrar. Creo que es una posibilidad muy... Hay muchas posibilidades de que así ocurra. Sí, por desgracia parece que puede ocurrir y lucharemos porque se cambien esas condiciones materiales y estructurales en el país, ¿no? Para que podamos tener un país realmente al que retornar y que nos acoja, ¿no? Que un sistema que nos acoja y que nos proteja. Vamos ya a ir cerrando. Para finalizar, sí que me voy a permitir hacerte una pregunta que la tenía aquí guardada precisamente relacionada también con el tema de la crisis de la COVID, ¿no? Y es si estáis pensando ya en escribir una secuela que se podría titular Emigrar después de la crisis del coronavirus. Bueno, primero tendremos que conseguir vencer, ¿no? A esta pandemia, ¿no? Vamos a seguir trabajando sobre migración, vamos a seguir preocupándonos por la emigración desde Comisiones Obreras y desde la Fundación Primero de Mayo. No hemos dejado de hacerlo y hemos estado, esa especie de invisibilidad de la que me hablabas antes, me voy sí, desde luego, si hay una nueva emigración después de la COVID, nosotros la vamos a estudiar. Eso no lo dudes, ¿no? Y vamos a continuar, digamos, intentando comprender mejor todos esos procesos migratorios, porque creemos también, lo que hacemos en la Fundación Primero de Mayo es también intentar trasladar como un instrumento de pedagogía y como un instrumento de construcción y de interpretación y de conocimiento racional de las migraciones por parte de la sociedad. Ese es un esfuerzo que nosotros estamos intentando articular y mantenerle de manera continua, para, digamos, enfrentarnos a ese discurso que pretende ser un discurso, el discurso xenófobo, el discurso tóxico, el discurso anti-inmigración y el discurso... Entonces, desde luego que sí, si esa es tu pregunta, lo vamos a estudiar. Y ahí estaremos desde Izquierda Unida Exterior muy, muy pendientes para leerlo y para estar, por supuesto, analizando y utilizando todo el material que vayáis publicando porque nos parece esencial. Reitero mis felicitaciones y las felicitaciones de Izquierda Unida Exterior por ese 25 aniversario que habéis tenido muy recientemente. Y sin más nos despedimos. A las personas que nos estáis viendo y escuchando, recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras actividades. Y por supuesto, podéis hacernos llegar propuestas para futuras formaciones, para esta formación exterior que pusimos en marcha y que podéis ver en nuestra página web izquierdaunidaiuexterior.org. Hasta la próxima y muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Izquierda Unida.